arranco diciendo que bueno, este tema es un tema que a mí me interesa mucho, pero la verdad es que lo conozco más, diríamos, como hobbyista y como interesado, que en realidad nunca he hecho nada concreto con esto, ¿no? Es más de leer y sé de algunas cosas, pero no es un tema de investigación por lejos mío, ¿no? No es como la otra vez que, bueno, yo prácticamente hablé de lo que hago todos los días. Esto es más un hobby, ¿eh? Bueno, por empezar, el título, ¿no? Bitcoin, criptomonedas y blockchain, ¿eh? Por empezar, aquellos que esperen de esta charla saber si tienen que comprar o no comprar, olvídense, esto no es sobre eso, ¿no? La idea es ver atrás de Bitcoin y las criptomonedas en particular, hay una tecnología nueva que se llama blockchain, cadena de bloques, y que, bueno, mucha gente especula con que eso va a ser una nueva revolución tecnológica, va a ser una revolución tecnológica comparable con lo que fue Internet, digamos. Bien, entonces arranquemos. Bueno, hagamos primero unas descripciones en general, ¿no? ¿Qué son las criptomonedas? Bueno, muchos de ustedes ya saben, las criptomonedas, la primera criptomoneda que fue el Bitcoin, y que actualmente es la más en volumen, es la más grande, fue creada en 2008. Actualmente hoy hay 18.6 millones de Bitcoin dando vuelta. La cantidad de Bitcoin diríamos, por construcción de cómo es el algoritmo de Bitcoin, no va a pasar de 21 millones, o sea, se va a parar en 21 millones. Constantemente se están emitiendo Bitcoin, ya eso está programado, y va a terminar en 21 millones. Cuando llega a 21 millones se va a detener, y la cantidad de Bitcoin va a estar fija hasta el fin de los tiempos. Hoy actualmente el Bitcoin anda en los $40.000. Yo en el momento en que armé esto puse 42.000, había subido un poquito. Quiere decir que hoy representa una masa en dólares de 780.000 millones de dólares, la cantidad total de Bitcoin. Acá a la derecha, en este grafiquito de acá, ven las diferentes monedas y su importancia relativa en cantidad valorizado, digamos, ¿no? En la cantidad de esa moneda, de esa criptomoneda, multiplicada por su valor. Entonces vemos que hoy, por lejos, Bitcoin está prácticamente en el 80% de la masa total de dinero que hay hoy valorizado en criptomonedas. Después sigue otra que se llama Ethereum. Esto es todo, como todas las monedas, tanto las cripto como las monedas reales, tienen un código de 3 o más o 4 letras. El Bitcoin es el BTC, el Ethereum es el ETH, el dólar es el USD, el peso argentino el ARS. Bueno, ese código, hay un código ISO para cada moneda. Bueno, entonces valorizado hoy, los Bitcoin están en 780.000 millones. La primera transacción que se hizo en 2010 fue de 10.000 Bitcoin por 2 pizzas. Hoy esos 10.000 coins representan 420 millones de dólares. En el último año la cotización del Bitcoin subió desde 11.000, desde 11.000 dólares, exactamente un año, a 40.000 en este momento. Hoy estaban 40.000. Llegó en un momento un pico de 65.000 dólares en abril. Hay una variedad de criptomonedas, no solo está el Bitcoin, ustedes sabrán, hay muchas más. Se pueden crear criptomonedas muy fácilmente. Cada uno se puede agarrar, bajar el código de Bitcoin o otros códigos de otros blockchains y crearse su propia moneda. Hay algunos que hacen algunas criptomonedas, algunos lo hacen con, qué sé yo, le agregan algunos condimentos especiales y esperan que eso haga que esa moneda se empiece a usar más y por lo tanto valorizar más. Y hay mucha gente que, imagínense, especula con eso. Y por otro lado, hay criptomonedas que se usan para recompensar ciertas tareas que se hacen en un cierto entorno. Bueno, ¿cómo percibe la gente, la sociedad, las criptomonedas? Bueno, hay mucha polémica, ¿no? Como con todas las cosas nuevas, hay mucha polémica, mucha controversia. Algunos, los partidarios, lo ven como una nueva forma de oro digital.
La principal ventaja es que este valor, esta nueva moneda, no es controlada por ningún gobierno. Está controlado en forma completamente descentralizada. Ningún gobierno ni ninguna entidad. Se controla solo, lo controla el sistema, la controlan todos los pares, los que forman la red Bitcoin, en forma completamente descentralizada. Nadie toma decisiones. En realidad hay algunas decisiones que sí se toman. Pero, digamos, nadie puede emitir, por ejemplo. Ni nadie puede controlar las transacciones. Los oponentes lo ven como una forma de financiar actividades delictivas, evasión fiscal, rescates ante actividades criminales. Muchas veces cuando hay una actividad criminal, por ejemplo, hay casos de que hay virus que toman posesión, se te filtra un virus, toma posesión de tu cuenta, empieza a encriptar tu disco duro, con lo cual podés perder toda la información, y te sale un cartelito si querés rescatar tu disco duro, si querés que te lo deje de encriptar, tenés que transferir tantos Bitcoin a tal lado. Muchos de ellos son, la verdad, que no mitos urbanos, pero por ahí en realidad no sé si hay tanto de eso, pero bueno, es una de las percepciones, ¿no es cierto?, que sirve para todo lo que es ilegal. Bien, otra muy polémica, muy sonada, es que para hacer, entre comillas, los Bitcoin, para operar la red del Bitcoin, hace falta esto de minar las criptomonedas, que requieren de un gran esfuerzo computacional. Uno de los temas de la charla va a ser entender por qué hace falta eso, y con la consecuente huella de carbono, con la consiguiente consumo de energía y, por lo tanto, típicamente emisión de carbono, ¿no es cierto? Una de las noticias que hace un tiempito salió es que la red de Bitcoin consume tanta energía eléctrica como Argentina. Justo dio la casualidad de que alguien dijo, a ver estimó cuánto se consume el Bitcoin, se fue a la tabla de cuánto consume de energía cada país y justo fue a dar la casualidad de que estaba por encima de Argentina, entre Argentina y no me acuerdo, no, estaba Noruega, Suecia, Suiza, por ahí, andan creo que son, no me acuerdo bien, entre 27 y 28 gigawatts, el consumo promedio anual. Bien, justo nos dio la casualidad, entonces si buscan Bitcoin y Argentina, le va a salir en muchos lados que comparan el consumo de la red de Bitcoin, de todo lo que es el minado de Bitcoin, con el consumo de Argentina. Es pura casualidad, digamos, ¿no? Bien, básicamente, ¿en qué se basa una criptomoneda? Si quiero armar una criptomoneda o una moneda en general, básicamente una moneda electrónica. Hoy no es solo el Bitcoin, no es solo una moneda electrónica, porque moneda electrónica en realidad ya la tenemos hoy. De la cantidad de dinero circulante que hay dando vuelta, la verdad es que una pequeña fracción está en concreto, en físico, en billetes o monedas, ¿no es cierto? La mayoría de la plata está dando vuelta en forma electrónica, cuando consumís con tu tarjeta, cuando haces transferencias, ¿no es cierto? O sea que en realidad ya el dinero está dando vuelta en forma electrónica. Y básicamente cuando vos querés mantener dinero dando vuelta en forma electrónica, ¿qué es lo más importante? Bueno, mantener una contabilidad, llevar un libro contable, llegar a algún registro donde están todas esas transacciones. En inglés el libro contable se le llama ledger, ledger, L-E-D-G-E-R, ledger. Bueno, ¿cómo mantener el libro contable? Típicamente, en el caso de ese libro contable para las monedas que son las fiat currency, las monedas normales que tienen los países, ese libro contable lo mantiene o un gobierno o una entidad bancaria, alguien que es la autoridad. Bien. La diferencia de las criptomonedas es que no hay una entidad central que registra las transacciones. Eso se hace a través de una red que está compuesta por nodos que mantienen el libro contable ese, que es público además. Cualquiera lo puede mirar. Si quieren, ahora dentro de un ratito, un momento corto, y entramos en algún Explorer, porque eso es público, está en todos lados, uno se lo puede bajar,
se puede bajar todas las transacciones que existen desde que arrancó el Bitcoin. Y se pueden ver ahora cuáles son las transacciones que están entrando. Entonces son anónimas porque son de una billetera, que es un numerito muy largo, a otra billetera, cuyo nadie sabe de quién es esa billetera. Nadie puede preguntar de quién es esa billetera, pero todas las transacciones se pueden ir viendo. Bien, lo importante entonces es que el que mantiene a los ledger, a los libros contables de las criptomonedas, ya no es una entidad central, sino que se hace entre los pares. Entre los pares, o sea, entre todos los nodos de la red. Incluso para entrar a esa red no hace falta ni mostrar un documento ni nada. Cualquiera se mete, se baja toda la red y contribuye a esa red. Bien, ¿cómo se hace eso? Bueno, ese libro contable que se mantiene de esa forma descentralizada y sin supervisión de un organismo central es lo que se llama el blockchain. Las transacciones se van agrupando en bloques, esos bloques están unidos unos a otros en forma criptográfica, de ahí viene lo de cadena de bloques, y todo eso, cuáles bloques entran a esa red, se mantienen a través de lo que se llama un algoritmo para llegar a un consenso en forma distribuida. Ese algoritmo es lo que se basa en la prueba de trabajo y eso es lo que requiere el minado. Rápidamente esa es digamos, toda la historia. Bien. Bueno, entonces, para arrancar, tenemos que entender algo de criptografía, que es una técnica que se llama el hashing. Vamos a tratar de explicar lo que es el hashing. Bueno, el hashing tiene muchos usos en ciencia de la computación, no solo para esto. Veamos, por ejemplo, un primer ejemplo que todos usamos todos los días sin darnos cuenta. Son los códigos de redundancia. Cuando yo tengo una cierta información, a esa información, para evitar que se corrompa, ya sea porque la estoy mandando a través de una red o porque alguien la transcribe a mano, cuando transcribe un documento, le puedo agregar un código de redundancia. De esa forma verifico, después cualquiera, en forma completamente independiente, puede verificar que los datos están bien, que no se corrompieron. Bueno, un caso ejemplar es el quit. ¿El quit cómo se forma? El quit de Argentina. Se forma con un número inicial, que es 20 para los varones, 27 para las mujeres, 30 para las entidades, para las personas jurídicas, 8 dígitos, que son el número del DNI para las personas humanas, y después un numerito final, que ese es un código verificador. Ese numerito final se puede calcular a partir de los 10 primeros dígitos. Bueno, si se puede calcular, ¿para qué lo agregamos? No tiene sentido, ¿no es cierto? Porque ¿para qué le voy a agregar algo que en realidad lo puedo calcular a partir de los primeros? Para eso no lo pongo. No, bueno, justamente sirve para verificar. Acá abajo, bueno, no se llega a ver muy bien, pero está en toda la tablita, una tablita con cuentas, que a partir de los dígitos del DNI y los 2 primeros dígitos, que son el 20 o el 27, te permite calcular, hacer unas cuentas. Esas cuentas te dan un número, ese número le haces el resto de dividir por 11, porque 11 es toda una historia, pero bueno, al tomar ese número, toda esa cuenta con los dígitos, los 10 primeros dígitos, el 20 más los 8 dígitos, hacer una cuenta con todo eso, te da un número, ese número le haces el resto de dividir por 11, y eso te da un numerito entre 0 y 10. Si el número está entre 0 y 9, bueno, ese numerito se lo agregás y es el código verificador del DNI, del quit. Si te da 10, lo que haces es reemplazás el 20 o el 27 por 23. Por eso en promedio un 10% de las personas le toca, en vez de 20 y 27, le toca 23, como los 2 primeros dígitos del quit. Bien, ¿y para qué sirve entonces este código verificador? Bueno, para que si una persona tiene que escribir, uno le pide que escriba el quit y si produce un error, bueno, hay un 90% de probabilidad de detectar ese error, porque simplemente con una cuentita, simplemente, yo puedo verificar si un quit es verdadero. Y fíjense, no es una tabla, no es que tengo almacenado todos los quits de todas las personas de Argentina y voy y miro si ese quit está en la tabla. No, es una verificación que se produce en base al mismo dato. Hay una redundancia y debido a esa redundancia yo puedo chequear si eso es válido o no.
Bien, el caso este del diseño del código verificador para el quit tiene un diseño específico bastante ingenioso y que justamente es tan ingenioso que permite detectar, por ejemplo, todas las transposiciones. Si yo, al escribir un DNI, cometo un error, que es el error más común de todos, ¿no? Que 2 de los dígitos los invierto. Bueno, cualquier transposición de 2 dígitos lo detecta. O sea, se detecta enseguida que ese código es inválido. Bien, entonces, este es un ejemplo, como les digo, de de hash. Ese numerito verificador lo podemos considerar como un hash de los 10 primeros dígitos. A estos hash se le llaman también, cuando uno lo quiere, la verdad es que todo el mundo usa hash, ¿no es cierto? Pero si lo quisiéramos traducir al castellano, podría ser un resumen o un digesto. Muchas veces sale la palabrita digesto, un digesto del dato. Es algo que mucho más breve que el dato en sí, que son los 10 primeros dígitos, y que me permite detectar si está bien o no todo el conjunto. Datos más digesto. A estas funciones se le llaman funciones de dispersión y típicamente la denotamos así. Tengo un X que es el dato, la F que es la función de hash y el H que es el numerito del hash para ese X. Es una función determinística, quiero decir, dado el dato y dado elegido el algoritmo de hashing, bueno, el hash es un numerito único. Bien, en el caso para el uso como código verificador, ¿qué es lo que yo querría de ese número de hash? Bueno, que detecte que detecte la mayor probabilidad de errores y que por lo tanto ese código verificador esté lo mejor distribuido entre 0 y 9. O sea, el código verificador es un solo dígito. Entonces, yo quiero que dé la misma probabilidad de que dado un DNI el código verificador sea un 0, que de un 1, que de un 2, etc. Si a mí siempre el código verificador me diera solo ceros y unos, entonces yo estaría desperdiciando un dígito, o sea, le estaría agregando un dígito al dato, y al quit, y en realidad tendría un 50% de probabilidad de detectar errores, porque si o es 0 o es 1, ¿no es cierto? Sería la probabilidad de detectar errores sería un 50%. Si la función de hash me lo distribuye bien entre 0 y 9, entonces la probabilidad de que dos DNI diferentes produzcan el mismo código verificador es del 10%, o sea que el 90% de las veces me va a dar diferente y voy a detectar el error. Como les decía, en el caso del quit está bastante bien pensado. Entonces, ese algoritmo es un algoritmo bien pensadito y, por ejemplo, detecta todas las transposiciones. Está pensado para eso porque justamente es uno de los errores más frecuentes, equivocarse cuando uno está escribiendo rápido y tener 2 dígitos invertidos. Bueno, no sé si vieron los ISSN, los números que identifican las revistas periódicas. ¿Vieron el ISSN? Bueno, usa el mismo código. Hay un ID que son, el ISSN típico tiene 8 dígitos. Los 7 primeros es un identificador de la revista y el último dígito es un verificador. También está hecho igual que el del quit, por lo tanto da un número entre 0 y 10. Por eso, en el caso del ISSN, cuando da entre 0 y 9 se pone un 0 de un 0 a 9, y cuando da un 10 se pone una X. ¿Vieron que los ISSN algunos terminan en X? Bueno, es porque en ese caso el código verificador dio 10. Como 10 en número romano es la X, se pone una X. Por eso los ISSN, mucha gente se pregunta qué quiere decir un ISSN que tiene una X. No pasa nada. El 10%, hay una probabilidad del 10% que tenga una X. Bien, sigamos con el hashing. Otro uso es, bueno, por ejemplo, para transmitir paquetes en una red, que puede tener errores. Esa red tiene ruido y puede producir un error. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Yo tengo que mandar este paquete, yo acá puse en paquete un número bien grande, hay letras, pero es un número en hexadecimal, ¿no? Está compuesto de hexadecimal, son dígitos que van de 0 a 15, de 0 a 9 son los dígitos normales, y de 10 a 15 se pone las letras de A a F. Es un paquete en hexadecimal.
Es un número. Yo quiero mandar ese número, entonces, ¿qué hago? Para fortificarlo, para evitar, para detectar si hay posibles errores, le calculo un hash. Acá puse un hash que, bueno, puse 6 hexadecimales, o sea, que serían 3 bytes. Bien. Le calculo un hash. Y cuando mando, suponete que un emisor, Bob, le quiere mandar ese paquete a Alice. En las cosas de criptografía se usan mucho esos nombres, lo van a ver, los puse no por capricho, se usa siempre eso, Bob y Alice, y hay otros personajes que se usan mucho, cada uno tiene a veces cierta significación. Por ejemplo, si hay un agente que es malicioso, por lo general se lo empieza con M, Mallory, por ejemplo. Mallory, por lo general, cuando uno usa en criptografía o en este tipo de cosas, de seguridad informática, cuando aparece Mallory en estas cosas es porque es un agente malicioso, digamos, ¿no? Y así hay varias. Pero la mayoría son todos Bob y Alice. Bueno, Bob le quiere mandar un paquete a Alice, le manda el paquete, que son estas dos primeras líneas con hexas, y el hash. Bueno, Alice recibe el paquete, sabe que las primeras n caracteres, no sé cuántos son acá, los puse así rápidamente, pero esas dos primeras líneas son el paquete, es lo que llamaríamos la carga útil. En estas cosas está el concepto de carga útil, ¿no? Carga útil es cuando quiero mandar un cohete a la Luna, hay una parte que es la carga útil y todo el resto que es cosas accesorias para que eso llegue bien, el combustible, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que yo quiero mandar es, por ejemplo, la tripulación y el equipamiento científico. Esa es la carga útil. Bueno, acá la carga útil es el paquete, lo que está los bytes de arriba. Y el hash es solo para control. Entonces, bueno, en este caso tengo un paquete grande y el hash de control. El Alice recibe todo eso, ya extrae, sabe cuál es el paquete y cuál es el hash, agarra el paquete, le calcula el hash, ella también tiene la función de hash, calcula el hash y chequea que el hash coincida con el hash que venía junto con el paquete. Entonces, si da diferente, ya sabe sabe que está correcto. Si en el paquete hay un error, ya sea en el hash o en el paquete, por ejemplo, acá hay un errorcito en uno de los hexas, si hay un errorcito en el paquete, cuando le calcula el hash, si esa función de hash está bien, es buena, va a detectar, va a dar otro número de hash, y por lo tanto cuando lo compara con el hash que venía con el paquete, va a detectar que hay un error y ya sabe que hay un error. En ese caso, si es una transmisión, le vuelve a pedir al emisor, o sea vos, mandame de nuevo el paquete. Y entonces ahí con eso corrige lo vuelve a mandar, y si la probabilidad de que haya un error no es muy alta, bueno, después de un cierto número de intentos va a llegar el paquete apropiado. Bueno, si usamos hash de 4 bytes, acá ojo, bueno, este de 4 bytes, ¿no? Cada dos hexas, un hexa se representa, es 2 a la 4, 16, se representa con 4 bits. Con dos hexas, 4 bits y 4 bits, puedo formar un byte. Entonces, un hash de 4 bytes se representaría con 8 hexas, ¿no es cierto? Entonces, este es un hash típico de 4 bytes. Bueno, con un hash de 4 bytes, estoy diciendo 4 bytes, hay de longitud arbitraria, digamos, pero pensemos, por ejemplo, de 4 bytes. Supongamos que ponemos hash de 4 bytes. ¿Cuántos hashes hay? Bueno, el número de hashes sería, como son 4 bytes, son 4 por 8, 32 bits, hay 2 a la 32 posibilidades, ¿no es cierto? 2 a la 32, si uno hace la cuenta, es 4 por 10 a la 9. Cuando quiero convertir, tengo muchas veces en ciencia de la computación, salen potencias de 2, 2 a la algo. Cuando lo quiero llevar a 10 a la algo, que es lo que más nosotros estamos acostumbrado, hay que dividir el exponente de 2 por logaritmo de 10, por logaritmo en base 2 de 10. Y eso es al orden de 3. O sea que 2 a la 32 es más o menos 10 a la 9, 4 por 10 a la 9. 4.000 millones. Bien. Entonces, si el conjunto de hashes posibles es este que está acá, o sea, la función de hash me toma del conjunto
universal de los paquetes que yo tengo y me da un hash. La pregunta es, ¿puede haber dos paquetes que tengan el mismo hash? Yo me podría diseñar una función de hashing que sea tan buena que para cada paquete, que solamente haya dos paquetes me den el mismo hash. Si los paquetes son iguales, bueno, no, ni ahí, ¿no? Porque normalmente el paquete es mucho más grande. Supongamos que el paquete tiene 1000 bytes y le calculo un hash de 4 bytes. Bueno, la cantidad de paquetes distintos sería 2 a la cantidad de bits que hay en el paquete, o sea, 2 a la 8000. 2 a la 8000 es del orden de 10 a la 2048, un 1 seguido de 2048 ceros, ¿no es cierto? O sea que este conjunto, el conjunto de los paquetes es grandísimo. Y el conjunto de los hashes es grande, pero mucho menos, 4000 millones, ¿no es cierto? Para 4 bytes es 4000 millones. O sea que en realidad hay enormidad de paquetes que tienen la misma función de hash. O sea que nunca voy a lograr que haya detectar todos los errores posibles. Lo que yo quiero es cuantificar y ver cuál es la probabilidad de que se produzca una colisión. Cuando dos paquetes distintos me da el mismo hash, se dice que hay una colisión. Bien. Entonces, si el paquete recibido es incorrecto, el receptor, Alice, le envía un mensaje al emisor Bob diciéndole, me llegó mal, detecté que me llegó mal el paquete, mándamelo de nuevo. Bueno, ¿qué tasa, usando la corrección, el algoritmo de corrección, cuánto mejoro la calidad de la red? Bueno, no la voy a poder mejorar en forma infinita, o sea, detectar todos los posibles errores, porque vimos que hay colisiones. Si no, tendría que hacer hashes perfectos, que dado dos paquetes diferentes me asegure que el hash sea diferente. Pero bueno, eso no lo voy a lograr. Entonces, supongamos que la probabilidad de error de que un paquete tenga un error sea 10 a la menos 5, pongámosle, por alguna razón. Quiere decir que la probabilidad, o sea, la probabilidad que se produzca un error es 10 a la menos 5. Y cada vez que, todas las veces que hay un error, tengo una probabilidad, dijimos, de 10 a la menos 9 de que yo detecte el error, porque los hashes son diferentes. Entonces paso a tener una red que tiene digamos, una probabilidad de error de 10 a la menos 15. O sea, con un soporte relativamente malo, con una red relativamente mala que me produce un error cada 100.000 paquetes, haciendo control por hash, agregándole 4 bytes nomás y chequeando en la emisión y la recepción los hashes, paso a tener una red que tiene una probabilidad de error de 10 a la menos 15. Es decir, en realidad se produce un error cada 10 a la menos 5, pero en la mayoría de las veces, solamente uno en 4.000 millones de las veces que se produce un error, no lo detecto. La mayoría de las veces lo detecto. Entonces, con una red relativamente de baja calidad, llego a tener una red de buena calidad usando control de errores con redundancia, por hashing. ¿Cuál es el overhead de esto? Bueno, es relativamente pequeño, porque fíjense, para 1000 bytes solamente le tengo que agregar 4 bytes de redundancia. O sea que es solamente un 4%, un 0,4% adicional en la longitud del paquete. No es casi nada. Lo que sí hay una carga adicional en el procesamiento, porque tanto al enviar como al recibir tengo que calcular la función de hash. Bueno, como dijimos, cuando dos paquetes distintos, P1 y P2, producen el mismo hash, decimos que hay una colisión. Bueno, en algunos casos, ¿qué pasa cuando hay una colisión? Bueno, en algunos casos la colisión no tiene un efecto demasiado grave. Si estoy mandando datos, estoy recibiendo streaming, estoy recibiendo Netflix, hay un control hay control por hashing, etcétera, suponiendo que el control de hash me falla porque hay una colisión en los paquetes, bueno, que a lo sumo que hay un píxel de la transmisión de mi serie favorita, se me flipeó y no pasa nada. Pero estas cosas se usan también para validar documentos. Y ahí que haya una colisión no es lo mismo.
a alguien puede no hacerle gracia que haya una colisión cuando estoy validando documentos. Supongamos este ejemplo. Supongamos que ahora Bob y Alice quieren firmar un contrato por el cual Alice va a hacer un cierto trabajo para Bob y convienen en un precio de 1.000, lo que sea, 1.000 pesos. Bien, el contrato es muy largo, lleno de cláusulas, etc. Es un contrato larguísimo, que al final termina teniendo cientos de páginas. Bueno, normalmente si lo quieren firmar en forma tradicional, deberían imprimirlo y firmar cada página. Bueno, en vez de eso, llegan al siguiente arreglo. Dicen, bueno, tomémosle un hash al documento, ese documento tiene varios megas, hagamos un hash de ese PDF, ese hash me da un hash, un numerito así como este que está acá, un hash de, qué sé yo, una cierta cantidad de bytes, y lo que vamos a firmar es una hojita que dice, Bob y Alice están de acuerdo con el documento cuyo hash es tal. Bien. Ahora supongamos que uno de los dos es malicioso, por ejemplo Alice. Supongamos que Alice es malicioso y quiere adulterar ese documento. Bueno, Alice es la que va a cobrar, entonces lo que quiere es reemplazar el 1.000 por 10.000. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Como el documento dice, estuvieron de acuerdo en el documento que contiene tal hash, lo que quiere hacer Alice es conseguir otro documento que diga 10.000 y que dé el mismo hash. Bueno, ¿qué puede hacer para hacer eso? Bueno, una cosa que puede hacer es agarrar, fíjense, el documento original era esta primera línea que está arriba, dice original. Bob pagará a Alice 1.000 pesos por realizar las tareas de bla, 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 ¿cierto? Y le calcularon el hash y salió este numerito que es el que figura en la hojita que firmaron. Bueno, Alice lo que hace es reemplaza 1.000 por 10.000 y empieza a hacer mutaciones al documento. O sea, por ejemplo, donde hay un espacio le pone 2 espacios. Y así, le va haciendo mutaciones. Primero mutó acá y acá, después en la siguiente mutación prueba acá y acá, y a cada uno de esos le va calculando el hash. Si hace muchas pruebas, en algún momento va a llegar a un documento que tenga el mismo hash. Entonces acá Alice fue probando, fue aplicando mutaciones y en la mutación 865 llegó a una combinación de espacios que le produjo el mismo hash. Entonces ahora va y se presenta al juez y le dice, el documento que firmamos es este, en el cual Bob me tiene que pagar 10.000 pesos. Bien. ¿Cómo se puede? Entonces, lo que tiene que hacer Alice es tratar de buscar un documento que tenga el mismo hash. Para eso, ¿qué tiene que hacer? Bueno, si la función de hash fuera muy simple, por ejemplo, cantidad de bits prendidos, cantidad de bits, todos los bits, finalmente el documento es un ceros y unos, yo podría tomar la cantidad de unos, por ejemplo. Entonces, si alguien, en ese caso, si tomo cantidad de unos, si un solo bit se me altera, enseguida lo detecto, porque cambia la cantidad de uno, ¿no es cierto? Si ya uno se prende y otro se apaga, ahí estoy frito, no lo detecto. Pero supongamos, unas funciones de ese tipo serían muy fácil de hackear, de craquear. ¿Por qué? Porque yo simplemente puedo rápidamente encontrar cuáles son las mutaciones que necesito para tener el mismo hash. Bueno, esas son las funciones simples. Existen unas funciones de hash que se dice que se les llama que son de calidad criptográfica, tales que está demostrado en forma matemática, con teoremas, con toda la polenta, de que no se pueden invertir solamente por fuerza bruta, o sea, solamente probando y probando y probando. Bueno, de estas funciones hay muchas, las más conocidas son MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-3, Whirlpool no miré mucho, pero vieron Whirlpool, la lavarropa, debe ser porque todas estas funciones de hash básicamente lo que hacen es agarrar todos los bits y mezclarlos, y hacer una berenjena con todo eso y sacar un numerito. Bueno,
Blake 2, Blake 3. Bien, hay muchas de esas. Vamos a ver la que se usa para la mayoría, que se está usando para la mayoría de las cosas, y se usa en la cadena para Bitcoin y para la mayoría, hasta lo que yo sé, para la mayoría de las blockchain de las criptomonedas, es la SHA-2, SHA-2 256. Bien, entonces yo iba haciendo mutaciones, ¿no? Y iba haciendo mutaciones y bueno, solamente por prueba y error hasta encontrar una. Bueno, ¿cuántas mutaciones tengo que probar hasta, digamos, probabilísticamente? ¿Qué orden de número de permutaciones tengo que hacer para llegar a encontrar una perturbación, una mutación que produzca el mismo hash? Bueno, si el número de hashes diferentes es n hash, el orden que tengo que hacer, el número de iteraciones que tengo que hacer, tiene que ser el orden de la inversa de eso. Si la cantidad, perdón, si el número de hashes es n hash, la probabilidad de que al yo producir una mutación aleatoria y me dé un hash determinado, que es el hash del documento original, es la inversa del número de hashes. En este caso habíamos dicho, para 4 bytes el número de hash era 4 por 10 a la 9, entonces la probabilidad de que yo haga una mutación aleatoria y me produzca el mismo hash es de la inversa de eso, 2.5 por 10 a la menos 10. Bueno, si yo ahora empiezo a hacer mutaciones, ¿cuál es la cantidad de mutaciones que tengo que hacer en promedio para llegar a una mutación que tenga el mismo hash? Bueno, es una distribución de Poisson. ¿Vieron la distribución de Poisson? Es como para la desintegración de un átomo, digamos, ¿no? Bueno, es una distribución de Poisson y si hago tantas mutaciones como 3 veces el número de hashes, o sea, sería en este caso 12 por 10 a la 9, 12.000 millones de mutaciones, ya estoy en un 95% de probabilidad de llegar a una mutación que tenga el mismo hash. Bien, entonces fíjense, con 4 bytes, la verdad es que no es muy fuerte, porque miles de millones de mutaciones se pueden hacer. Podríamos hacer la cuenta, pero hoy las máquinas tienen ciclos, las máquinas normales, los procesadores tienen relojes que andan en los gigahertz. Gigahertz son miles de millones, mil millonésimas de segundos. Quiere decir que una máquina que tiene un procesador de velocidad 3 gigahertz hace 3.000 millones de ciclos por segundo. Entonces, bueno, habría que hacer un poquito la cuenta, pero un hash de esos se podría craquear. Para criptografía se usan hashes, que es el más usado y el que se usa en Bitcoin, o sea, para todas las aplicaciones de criptografía. Cuando ustedes se conectan con el banco, se está probablemente usando esa, es el SHA-256. El SHA-256 es de calidad criptográfica y el hash es de 256 bits. 256 bits son, dividido en 4, son 64 hexadecimales. Si yo le calculo en Linux, normalmente todas las máquinas ya vienen con una aplicación que es el SHA-256-Zoom, puedo agarrar un PDF, le calculo el SHA-256-Zoom y me da este numerito de acá, que son 64 hexas, que es la asignatura criptográfica, el hash de ese PDF. En este caso se lo apliqué a las transparencias que estoy presentando. Agarré el PDF de las transparencias que estoy presentando, le calculé el SHA-256-Zoom y me dio esto que está acá. Este numerito, como les digo, es un número de 256 bits, dividido 4 son 64 hexas. Bueno, si lo queremos ver en decimal, 2 a la 256, ¿cuántos hashes hay de 256 bits? Bueno, 2 a la 256. ¿Cuándo es 2 a la 256? Acuérdense, hay que dividir más o menos por 3. Si hacen bien la cuenta, le da 10 a la 77. Para que tengan una idea, 10 a la 78 es más o menos es la cantidad de átomos que hay en el universo. Quiere decir, con numeritos como este, yo podría agarrar un numerito de eso por cada átomo del universo.
Este numerito podría ser el numerito que está en la punta del avirome que tengo acá a mi costado. Y otro átomo que está en este momento está siendo engullido por un agujero negro en la galaxia de Andrómeda, tendría otro numerito como este que está acá. Todos los átomos del universo se podrían identificar con un ID que es un número de esos, para que tengan una idea, ¿no es cierto?, de la magnitud de estas cosas. Bien. Ahora la pregunta es, supongamos que yo, para empezar, evaluemos cuál es la probabilidad de craquear, o sea, de encontrar. Ya sabemos que, para empezar, ¿puedo generar tantas mutaciones de mi documento, del documento del contrato? Ahora supongamos que Bob y Alice hacen el contrato ese, pero lo quieren firmar ahora con SHA-256, ya no con 4 bytes, con SHA-256. ¿Cuánto costaría craquear eso? Encontrar para empezar, ¿existe un PDF que tenga el mismo hash? Bueno, sí, eso vieron la cuenta que hicimos recién. Cantidad de documentos hay 2, si tiene, ya solo con 1000 bytes, tengo 2 a la 8000, que se acuerdan que era 10 a la 2000 y pico, o sea que es muchísimo más, olvídense, hay. La pregunta es, claro, pero no cualquiera, si yo empiezo a agarrar el PDF y le modifico los bits así nomás, podría ser que ese PDF no resulte válido. Bueno, hacemos el truco de cambiar los espacios, ¿se acuerdan? Bueno, cambiando los espacios, ¿puedo tener suficientes mutaciones como para llegar a una colisión? Bueno, un documento, imagínense, cada un documento típicamente seguramente que tiene miles de espacios. Fíjese que con ya solo 258 espacios, que tenga 258 espacios en el texto, yo haciendo el truquito ese de duplicar los espacios, puedo lograr 2 a la 258 mutaciones. 2 a la 258 mutaciones son 10 a la 78, que son 10 veces más que la cantidad de hashes que tengo, y por lo tanto ya se puede ver de que realmente tengo tantas mutaciones para evaluar que la probabilidad de encontrar un hash igual, otro documento con un hash igual, otro documento adulterado con un hash igual, es del orden de 1. O sea, eso hay. Ahora, ¿cuánto me cuesta eso? ¿Cuánto me cuesta evaluar 10 a las 78 mutaciones? Bueno, un montón. Yo acá hice una cuenta. Supongamos solamente, pensemos la cantidad de átomos, los procesadores están hechos, ¿de qué están hechos los procesadores de las computadoras? De silicio. Supongamos que contamos todos los átomos de silicio que hay en la corteza terrestre. Hoy me puse para hacer una cuenta rápida, conté, bueno, no sé, ustedes que son geólogos deben saber mejor que yo, pero por algún lugar leí que 1% de la masa de la Tierra es la corteza terrestre. Bueno, tomé la masa de la Tierra, le calculé 1% de esa masa, de eso el 28% es silicio. Silicio es uno de los elementos más abundantes. Bueno, haciendo la cuenta, dividiendo por el peso molar del silicio, que es 28, saqué la cuenta de cuántos átomos de silicio hay, y hay 10 a la 45 átomos de silicio. Si cada uno de esos átomos de silicio fuera una computadora y hubiera hecho un cálculo de un hash desde que empezó el Big Bang, por cada ciclo, por cada vuelta que hace un electrón alrededor del núcleo, un electrón hace una vuelta alrededor del núcleo cada 10 a la menos 16 segundos. Si hacen toda esa cuenta, le da que tardaría más que la edad del universo, la edad estimada del universo, que son 14.000 millones de años. O sea, es incraqueable. No puedo lograr un documento que tenga el mismo hash, pero no lo puedo calcular porque la función de hash es de calidad criptográfica, por lo tanto no la puedo invertir, lo tengo que hacer por fuerza bruta, y la longitud del hash es tan grande que está pensado para que yo no lo pueda craquear en tiempos aceptables. Bien, como curiosidad, acá les pegué un código en C de una función de hash. No es la de calidad criptográfica, esto es una función de hash que anda dando vuelta por internet, de acceso público, que uno puede meter en sus códigos, y yo a veces la uso y está buena. Lo curioso, para los que saben un poco de C, es que bueno, son todas unas cuentas extrañísimas, con operaciones de bits, con unos números extraños que parecen sacados de la galera. Acá hace un C mayor 13, A menor 8, son todas operaciones de desplazamiento de bits.
después hace unos productos, hay una macro mix que hace todas estas cosas. En fin, es todo como un berenjenal, ¿no? Con todos los bits hace una ensalada, cosa de sacar algo que es el digesto. Pero todo eso está comprobado, bueno, no para esta, ¿no? Pero para las de calidad criptográfica está demostrado que no se pueden invertir. Bien, todavía hay que explicar una cosita. Hay un truquito que se llama la paradoja o el efecto de cumpleaños, que en realidad baja la complejidad de la cantidad de operaciones que toca hacer para lograr una colisión. Y bueno, lo explico porque, bueno, es un efecto que existe y, digamos, hay que saberlo. Y es interesante. Se llama la paradoja o el efecto de cumpleaños. ¿Qué es esto? Bueno, supongamos, ¿cuál es la probabilidad de que una persona cumpla años un cierto día del año? Por ejemplo, el día del ingeniero, el 6 de junio. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona cumpla años el 6 de junio? Bueno, 1 en 365, ¿no es cierto? Si supongamos que toda la gente naciera, por supuesto que en realidad la distribución no es completamente aleatoria, porque, qué sé yo, la gente trata de no nacer los días feriados. Mejor dicho, los partos tratan de programarse para que no caigan un feriado, ¿no es cierto? Pero supongamos, hagamos abstracción y supongamos que la gente tiene la misma probabilidad de nacer todos los días del año. Bueno, la probabilidad de que una persona nazca ese día es 1 en 365. Bueno, quiere decir que si yo tomo n personas, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una de ellas nazca ese día, el día del ingeniero? Y bueno, es una distribución de Poisson, y se puede hacer la cuenta, y para la mitad de días que hay en el año, que es 182, 365 dividido 2, más o menos 182, ahí la probabilidad llega a un 40%. No es 50% porque no son personas distintas. No está garantizado que nazcan en días distintos, ¿no? Son 182 personas al azar, o sea que algunas de ellas van a haber nacido el mismo día, entonces no son la mitad. Pero ya tengo del orden de 40%. Para la mitad de días que hay en el año, ya tengo una probabilidad razonable de encontrar una persona que nazca ese día. Ahora, preguntémoslo en forma diferente. Si agarro n personas, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 2 de ellas cumplan años el mismo día? No que una cumpla año un día específico, sino 2 coincidan entre sí. Y bueno, la respuesta es que con 23 personas ya la probabilidad de que haya 2 que cumplan años el mismo día es del 50%. En este momento no sé cuántas personas hay atendiendo la conferencia, creo que había, no sé, me acuerdo si 40 o 50. A pesar de que es un quinto de los días que hay en el año, la probabilidad de que haya 2 que cumplan años el mismo día ya debe ser del orden del 80%. Bueno, acá al costado hice una pruebita, fui tirando 23 números aleatorios entre 0 y 365, y fíjense que en la mitad de ellos, más o menos, en más de la mitad, en este caso en particular, la cuenta da que exactamente para 23 días la probabilidad de que haya 2 que cumplen el año del mismo día es del 50%. Bueno, en estos experimentos que hice acá, de 10, en 6 casos, creo que acá hay 2, 3, 5, hay 11 me parece. Bueno, más de la mitad en este caso dio que hay colisiones. Quiere decir que, ¿y cómo es la historia? En realidad, cuando ya no pido que coincidan en un número dado, sino que digo, tiro una cantidad de números aleatorios y quiero que 2 coincidan, ya con que llegue a la raíz cuadrada del número del conjunto, en este caso raíz cuadrada de 365, la cantidad de días en el año, da del orden de 20, ya con esa cantidad tengo una probabilidad del 50% de colisiones. ¿Qué quiere decir entonces ahora? Que Alice, si se da cuenta de esto, puede bajar muchísimo el costo de lograr una colisión. ¿Qué hace Alice? Agarra el documento original, que decía 1.000 pesos, y el documento modificado, que dice 10.000 pesos, y lo empieza a modificar cada uno de ellos independientemente. Lo empieza a modificar, le aplica mutaciones al documento original, le aplica mutaciones al documento modificado, y de esa forma la probabilidad de que haya una colisión es orden de
la cantidad de mutaciones al cuadrado dividido el número de hash. Quiere decir que cuando la cantidad de mutaciones llega a raíz cuadrada del número de hash, ahí ya va a haber colisiones. Quiere decir que, fíjense, pasamos de 10 a la 78 a 10 a la 39. La raíz cuadrada de 10 a la 78 es 10 a la 39. Quiere decir que baja muchísimo, pero muchísimo, recontra muchísimo. De todas formas, no se preocupen. Ya eso está calculado y de todas formas, con 10 a la 39 ya no es toda la cuenta que le hice antes, pero igual es mucho. Bueno, lo que les quería mostrar es que, digamos, hay que tener en cuenta esto, el ataque, el birthday attack, el ataque de cumpleaños. Bien, esto del ataque de cumpleaños como nota de color, el ataque de cumpleaños se mezcla con otra paradoja conocida, interesante, que es la paradoja del último aliento de Julio César. ¿Qué es la paradoja del último aliento de Julio César? Bueno, la paradoja dice que en el momento en que muere Julio César, que es asesinado, en su último aliento exhala una cierta cantidad de aire, nitrógeno y oxígeno, y en este preciso momento, cualquiera de ustedes está inhalando por lo menos un átomo de los que exhaló Julio César en el momento de morir. Bueno, ¿será verdad o será mentira? Bueno, la cuenta es que un aliento típico tiene, fíjense, un mol, que son número de Avogadro, 6 por 10 a la 23 átomos. Bueno, si pensamos que en el momento de exhalar, uno exhala, supongamos, 1 litro de aire, que tendría un 20avo de eso, bueno, va a tener del orden de 3 por 10 a la 22 moléculas. Y si uno hace la cuenta de la cantidad total de moléculas que hay en la atmósfera, hay del orden de 3 por 10 a la 43. Como 3 por 10 a la 22 está cercano a raíz cuadrada del número de átomos que hay en la atmósfera, bueno, efectivamente se puede ver que cuando Julio César murió, exhaló una cierta cantidad de átomos, típicamente en cada bocanada de aire estás inhalando uno de esos átomos que exhaló Julio César en ese momento. Y bueno, por supuesto, Julio César, lo de Julio César viene porque alguien escribió un libro sobre esto. Encontró esta paradoja y hizo un libro sobre eso. Busquen el aliento de Julio César, hay un libro de alguien que escribió sobre esto. Es reciente, digamos, ¿no? Bueno, por supuesto, estamos en este momento, yo estoy inhalando átomos de Julio César, de Mahoma, de Jesús, de Gengis Khan, de la fragancia de Cleopatra, en fin, de N fuentes, ¿no? Bien. Volvamos a lo nuestro, a las cadenas de bloques. Ya explicamos lo del hashing. Apliquemos ahora a las criptomonedas. ¿Cómo se arman las criptomonedas? Bueno, básicamente dijimos tenemos que mantener un libro contable, quiere decir mantener transacciones y evitar que alguien la pueda adulterar. Bueno, ¿cómo se arma? Bueno, eso es la cadena de bloques. Se arma un bloque de transacciones, las transacciones se van juntando. Esas transacciones son, bueno, Pepe le transfirió 1 milésima de Bitcoin a Luis le transfiere así. Se van juntando transacciones, en realidad no aparecen los nombres, aparecen los números de cuenta, que son unos numerotes grandotes también. Aparece la fuente, el destinatario, cuántos bitcoins se transfieren y todo eso se va juntando, se van juntando en bloques. Esos bloques tienen típicamente centenares de miles de transacciones y pesan unos 10 megabytes, unos 10, 50 megabytes. Después, si quieren, exploramos un poquito en el explorador de bloques que se puede ver online. Y se van armando estos bloques y cada tanto se cierra ese bloque. A ese bloque se le calcula el hash junto con el hash del bloque anterior, y todo eso es el hash de este bloque. Y así entonces, al tomar el hash del bloque anterior, cada bloque se va encadenando con el siguiente. ¿Qué quiere decir? Eso se va haciendo, ya les dije, se van juntando transacciones cada típicamente 10 minutos, 10 megabytes, no sé bien cuál es el criterio, y eso se produce más o menos típicamente cada 15 minutos. Cada 15 minutos se arma un nuevo bloque. Y esos bloques se van encadenando por sus hashes. ¿Qué quiere decir? Porque al estar encadenado por sus hashes, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero adulterar, yo acá hice una transacción en el bloque 2,
y quiero hacer una transacción, modificar una de las transacciones de ese bloque, es como el tema de Bob y Alice, ¿no es cierto? Yo tendría que conseguir otro bloque que tenga modificada la transacción que quiero adulterar y aplicarle perturbaciones a otras cosas irrelevantes del bloque, de tal forma de llegar a un bloque que tenga la misma asignatura criptográfica. Pero no solo eso, porque como están encadenados, si modifico este bloque que está acá, tengo que modificar todos los subsiguientes que se fueron produciendo mientras yo estaba tratando de adulterar ese. ¿Se entiende? Entonces, de ahí viene lo de cadena de bloques. Son bloques encadenados por sus claves criptográficas. Entonces, quiere decir que si yo quiero, un atacante quiere modificar una transacción en un dado bloque, no solo tiene que, o bien tiene que conseguir un bloque que tenga la misma asignatura criptográfica que el original, con lo cual fíjense que ya hicimos la cuenta de cuánto tardaría, o si no, reemplazar ese y todos los demás, con lo cual se hace imposible. Por eso se considera que la cadena de bloques es prácticamente imposible de hackear. Lo que falta ver ahora es cómo se meten los bloques. ¿Cómo hago? ¿Quién mete los bloques? Dijimos que era completamente no supervisado y descentralizado. ¿Quién decide qué transacciones mete en el bloque y quién decide cuál es el bloque que se va a meter? Bueno, ahí viene lo del tema del consenso. La gran pegada de todo esto de criptografía era conocido, digamos, era conocido previamente a la venida de las criptomonedas. Lo que fue la revolución con las criptomonedas es cómo llegar a un algoritmo para lograr un consenso entre pares, en forma descentralizada. Bueno, como les decía, es completamente centralizada. Los nodos de la red blockchain se comunican entre sí en forma completamente centralizada. No es necesario presentar ninguna documentación ni nada. Yo agarro, ahora me conecto, me bajo toda la blockchain y la puedo replicar y vamos a ver que yo podría agregar bloques. Bueno, ¿cómo se logra el consenso? Bueno, el criterio de selección y lo que se llega al consenso es lo que se llama la prueba de trabajo, proof of work. La cosa es así, un bloque es más o menos lo que dije recién, pero tiene un truquito adicional. No es solo las transacciones, el bloque no es solo las transacciones y el hash del bloque anterior. Además, hay que hacer lo que se llama una prueba de trabajo. Hay que agregarle un numerito que se llama nonce, que es un numerito inicialmente desconocido, o sea, yo me armo el paquete con las transacciones y el hash del bloque anterior. Y ahora le tengo que agregar el nonce. ¿Cuál es el nonce? Bueno, el nonce lo tengo que averiguar. ¿Cómo lo tengo que averiguar? El nonce es un numerito tal que cuando yo le aplique la función de hash a el paquete y el nonce, me produzca un hash que tenga sus primeros 19 dígitos, en este momento son 19, eso va creciendo, se va modificando, pero en este momento son 19, los 19 primeros dígitos sean ceros. Por ejemplo, hoy entré, miré, hoy íbamos por el bloque 693.426, cada uno de los bloques se produce cada 15 minutos, ¿se acuerdan? Bueno, hoy se habrán producido una cierta cantidad, yo en un momento entré y miré el bloque 693.426, la cadena de bloques es lineal. Este es desde el origen, desde el 2009, cuando arrancó el blockchain, bueno, hay 693.426 bloques hasta el día de hoy. Bueno, hoy había uno de estos, 693.426. El nonce correspondiente es este número que está acá. Y el hash correspondiente a todo eso, a paquete más hash del bloque anterior más el nonce, es este número que está acá. Es este hash que está acá, que tiene los 19 primeros dígitos nulos. Bueno, si alguien quiere lograr esto, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, es un hash. Entonces, fíjense, es como si fuera una ecuación. Es como yo dijera f de p en 11 igual a z. Z sería como algún número que tenga 19 dígitos, los primeros 19 dígitos nulos. Bueno, como la función de hash no se puede invertir, la única forma de encontrar el nonce es por prueba y error.
Entonces yo tengo que probar, probar, probar y probar. Agregarle el nonce. El nonce es como si fuera la mutación que habíamos visto en el caso de Bob y Alice. Entonces el nonce, la única forma es probar, probar y probar, por fuerza bruta. Y ese es el famoso minado de la cadena de bloques. Entonces, si el número de leading ceros, de ceros que tiene que tener el hash al principio, es 19, quiere decir que son 19 dígitos hexadecimales, o sea que son 16 por 10 a la 19 la probabilidad de encontrar. Si yo tiro un nonce cualquiera y hago el hash de paquete y nonce, la probabilidad de que me dé los 19 dígitos ceros es 1 en 16 por 10 a la 19, que es 7 por 10 a la 22. Bueno, quiere decir que es bajísima. Entonces, por eso hay que trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Probar con nonces, probar, probar y probar, hasta que se produzca un hash que tenga los 19 primeros dígitos en cero. Y entonces de ahí viene la famosa historia de las granjas de minería, de los mineros. Acá vemos una granja de minería, fíjense. ¿Se acuerdan? Ayer otra vez les mostré la supercomputadora. Bueno, estas son supercomputadoras que son para minar, para encontrar el famoso nonce. Bien, entonces los tipos están ahí, para eso usan un hardware muy específico. Hoy hay directamente empresas que venden hardware especial dedicado a minar Bitcoin. Son parecidas a las placas gráficas. Todos ustedes hoy en sus máquinas deben tener algún acelerador gráfico, que básicamente es un procesador con muchísimos núcleos muy tontitos, digamos, que no saben hacer gran cosa. Lo único que hacen es ciertos cálculos muy simples, gráficos. Bueno, hay gente que ha diseñado de esos, pero que lo que hacen es, lo único que saben hacer es el SHA-256. Lo único que saben es hashear, hashear, hashear y hashear. Bien, de ahí viene entonces lo de los famosos, estos requerimientos de computación que se necesita para la famosa minería de Bitcoin. Entonces, la prueba de trabajo, la proof of work, es lo que permite encontrar un consenso entre los nodos de la red blockchain, en forma descentralizada y no supervisada. Es como si los nodos, si un nodo quisiera meter un bloque en forma maliciosa, debería minarlo, él solo, porque es inválido, entonces los otros no lo van a minar. Entonces, él debería tener un montón de potencia de trabajo como para poder minar él solo a ese bloque. ¿Tá? Es como si los partners, los peers, todos los pares, todos los que están en la red, votaran con la potencia de trabajo. Para yo lograr adulterar el resultado, tengo que tener más potencia de trabajo que todos los demás. Bien, todo el tema del consenso lograr consenso entre pares distribuidos es una cosa muy estudiada en teoría de ciencias de la computación. Todo esto es lo que se estudia en la disciplina que es las ciencias de la computación, y a este problema particular de llegar al consenso entre pares en forma descentralizada es lo que se llama el problema de los generales bizantinos. Eso viene de que se consideraba como que hay una ciudad sitiada por una serie de generales, no sé por qué, bizantinos, búsquenlo, no me acuerdo, lo leí en algún momento, pero ahora ya no me acuerdo por qué, vendrá de algún ejemplo que hubo en algún momento, pero hay una serie de generales y se tienen que coordinar para atacar. Y la historia es que se tienen que estar de acuerdo de si van a atacar o si no van a atacar. Si alguno de ellos traiciona, en este caso sería que hace un bloque inválido, un bloque malo. Si alguno de ellos traiciona, va a pasar que algunos van a atacar y algunos van a traicionar. Entonces el ataque va a fallar. Entonces tienen que estar todos de acuerdo en si van a atacar o no van a atacar. Bueno, todo eso, hay toda una regla y un estudio puramente teórico sobre eso. Como curiosidad, aquellos que conocen, vieron que hay el famoso sistema para escribir papers y documentos, el LaTeX. Bueno, que el TeX lo inició un tal Donald Knuth, que fue uno de los precursores de la ciencia de la computación. Están Alan Turing y Knuth. El libro de Knuth hoy todavía es una biblia que en ciencia de la computación se lee mucho. Y Knuth escribió el TeX, y a partir del TeX después hubo una evolución que se llama LaTeX.
Ese LaTeX lo escribió un físico llamado Leslie Lamport. Bueno, Leslie Lamport es un físico, pero que degeneró en científico de las ciencias de la computación, y él fue uno de los primeros que hizo un logro teórico con respecto a este problema del consenso en el problema de los generales bizantinos. Como curiosidad. Bueno, sigamos avanzando. Bueno, o sea, muchas de las cosas que eran necesarias para estos temas de las criptomonedas y en general de criptografía ya existían. La gran pegada del Bitcoin, que se debió a una persona llamada Satoshi Nakamoto, fue la propuesta de este algoritmo para lograr, de prueba de trabajo, de proof of work, para lograr el consenso en forma descentralizada entre pares. Forma descentralizada y no supervisada entre pares. Bueno, curiosidades. Este famoso Satoshi Nakamoto, ya probablemente ustedes lo sabrán, es una persona desconocida. Probablemente usaba Satoshi Nakamoto como, o sea, nadie sabe quién es el que propuso esta idea del proof of work para consenso distribuido. Este Satoshi Nakamoto trabajaba en un foro de criptografía, o sea, colaboraba, aportaba en forma anónima, o sea, nadie sabe quién es, y posteó sus ideas en el foro, incluso colaboró en el desarrollo de los primeros códigos para la cadena de bloques, para la cadena de bloques de blockchain, y después en un cierto momento desapareció. Está por ahí el último post de Satoshi Nakamoto. Hay ideas de quiénes pueden ser, hay ciertas propuestas, hay una persona que se reivindica que él es Satoshi Nakamoto, hay gente que duda de eso. Está discutido quién fue Satoshi Nakamoto. De ellos, en particular, parece que Satoshi Nakamoto tiene una billetera de estas de Bitcoin con 1 millón de Bitcoin. Hoy 1 millón de Bitcoin son 40.000 millones de dólares. O sea que si realmente existiera Satoshi Nakamoto y tiene esa cantidad de Bitcoin, sería una de las personas más ricas del planeta. Bueno, estos pools de los mineros, ¿qué pasa con los mineros? Los mineros son los que se ponen y, dado un bloque, tratan de minarlo. O sea, están tratando de encontrar el nonce. Minar un bloque es encontrar el nonce. Bueno, fíjense, se mina uno cada 15 minutos más o menos, y cuando minas un bloque te hay una recompensa de 6.25 Bitcoin. Fíjense que hoy 6.25 Bitcoin son 250.000 dólares más o menos, ¿no? O sea que es muchísima plata. Ahora, yo supongamos que me pongo una cierta cantidad, me compro uno de estos equipitos, invierto una cantidad de dólares, me compro estos equipos y me pongo a minar. Bueno, ¿cuántos? Fíjense, no inmediatamente me voy a minar un bloque y voy a lograr esa cantidad de plata, ¿no es cierto? O sea, quiere decir que yo tendría que invertir un montón de plata para lograr minar un bloque. Bueno, la respuesta es que no. Hay pools de mineros. O sea, yo me puedo asociar, por más que tenga poco equipamiento, me puedo asociar a un pool de mineros, y entonces dentro del pool de mineros, cuando alguien logra minar un bloque, esa ganancia se distribuye en todo el resto. De esa forma es como si tuviera un seguro yo, ¿se entiende? O sea, se amortiza el riesgo. De esa forma, yo, simplemente el pool de minería me paga por minar, por calcular hashes. Yo al pool de minería le demuestro que logré minar tanta cantidad de hashes, independientemente de que haya logrado un nonce o no, que haya minado un bloque o no, yo gano una cierta cantidad por la cantidad de hashes que tengo. Bueno, ¿vale la pena minar o no vale la pena minar? Yo conozco gente que se entusiasma con esto, lee y se cree que, que es cuestión de ponerse, no sé, agarrar la computadora y mientras no está trabajando en la casa ponerla a minar. Bueno, por empezar, no llegas a pagar la energía. Si no lo haces con el hardware apropiado y cosas así, no llegás a pagar la energía eléctrica. Hoy por hoy se considera que para que sea rentable, tenés que estar en algún lugar donde tenés que tener hardware muy específico
Y dependiendo del hardware que tenga, cuán bueno sea el hardware que tenga, está el costo máximo de la energía eléctrica que podés soportar. Típicamente se habla de entre 0,04 dólares por kilowatt hora. Yo acá en Santa Fe, hoy miré la boleta por curiosidad y creo que el costo acá en Santa Fe de la energía eléctrica anda en los 0,035 dólares por kilowatt hora para consumidores domiciliarios, para grandes consumidores domiciliarios. Vieron que el costo, por lo menos acá el costo de la boleta el costo del kilowatt hora se va incrementando con el consumo. Y cuando ya ha pasado un cierto consumo, estarías en ese orden. Fíjense que si la empresa de energía te agarra minando Bitcoin, por lo tanto estarías haciendo, o sea, con un gran consumo, no te va a dejar más consumir a ese nivel y te va a pasar a otra categoría, ¿no es cierto? O sea, con lo cual aumentaría más. O sea que no es muy, por lo general, hoy por hoy, en muchos lugares que minan Bitcoin es porque están o robando la energía eléctrica o la energía eléctrica está subsidiada. Casi el 75%, hasta hace poco, el 75% del minado se hacía en China, porque en China la energía está subsidiada. Y el gobierno chino persigue a los mineros de Bitcoin. Los persigue y trata de desalentar por todos los medios del minado de Bitcoin. En un caso, acá puse unas noticias que salieron, en Malasia hay gente que robaba energía para minar Bitcoin y entonces en forma ejemplar en un momento con una topadora aplastaron un montón de máquinas de minería de Bitcoin. Otro caso también en Venezuela. Imagínense, en esos lugares subsidian la energía eléctrica, sería un lugar ideal entre comillas, para minar Bitcoin. Por supuesto estarías perjudicando mucho a tu país, ¿no es cierto? Estarías robando, lo concreto es que estarías robando, ¿no? Si vos tenés energía subsidiada y usás eso hecho para minar Bitcoin, estás robando, estás robando a la gente. Bien. ¿Son todos los que minan Bitcoin? ¿Son todos delincuentes? Bueno, no. Digamos, hay que perseguir a aquellos que hacen minado en base a energía subsidiada o que están robando energía o lo que sea. Hay lugares donde se mina energía, se minan Bitcoin en forma correcta y legal. Un caso particular es Islandia. Islandia tiene energía geotérmica, tiene energía muy barata y no consume tanta energía. Son 370.000 habitantes, por lo tanto el consumo de energía no es grande. Tienen mucha capacidad de producir energía y tienen industrias recientemente. Bueno, ellos en 2008, con la crisis de 2008, se vinieron medio al bombo, tuvieron unos problemas económicos terribles, casi que entraron en bancarrota, casi que entraron en default, y después se recuperaron. Son una economía bastante, tienen una forma de hacer las cosas muy eficiente, como todos los nórdicos, y se han recuperado mucho. Y entre otras cosas, esa energía barata se usa para producir aluminio y también se está usando para producir Bitcoin, para minar criptomonedas. ¿Cuáles serían las condiciones ideales para minar criptomonedas? Bueno, tener energía muy barata y que no es fácil de llevar a otro lado. Bueno, llevar energía de un lado al otro cuesta, porque se pierde energía en el camino, ¿no es cierto? En toda la etapa de transformación. Y en el transporte de la energía hace falta instalaciones, cableado de alta tensión, y igual por más cable de alta tensión que pongas, se consume una cierta cantidad de energía al llevar energía de un lado al otro. Bueno, por lo tanto, si vos tenés en algún lugar una forma de producir energía muy barata, no tenés forma de usar esa energía localmente para otra cosa, es un lugar ideal para minar Bitcoin, para minar criptomonedas. Además, la ventaja adicional de que en Islandia hace mucho frío, por lo tanto también te ahorras la refrigeración de los equipos de computación, porque no solo tenés que consumir energía para producir, sino que después además tenés que ventilar esa energía. O sea que también te ahorras la plata del aire acondicionado, digamos. Bueno, otro detalle de las criptomonedas es, ya dijimos, de que están controladas por un gobierno, o sea que no están controladas por un gobierno, por lo tanto no se puede emitir.
Bueno, parte del impulso que han tenido las criptomonedas durante estos últimos años, 2020 y 2021, es que debido al temor global de inflación para el dólar, debido a las emisiones que hizo el gobierno de Estados Unidos para favorecer la recuperación de la economía debido a la pandemia, se emitió mucho dinero y se piensa que la inflación en Estados Unidos va a subir. Por eso mucha gente apostó por el Bitcoin. Bueno, en el caso del Bitcoin sabemos que, de todas formas, que está fija, o sea, que la emisión es controlada hasta los 21 millones de Bitcoin, en los cuales ya no se va a emitir nunca más, por ley, digamos, está en el código, del código de Bitcoin, que no se puede emitir más de 21 millones, y de hecho se van perdiendo Bitcoin. Los Bitcoin se pierden. Hay gente que, por empezar, hace una transferencia. El Bitcoin no está supervisado por nadie. Si yo hago una transferencia bancaria real de mi cuenta bancaria a otro, a algún lado va a parar esa plata. No se puede perder esa plata porque va a un CBU que tiene alguien. No puede ser que haya una cuenta que de repente desaparece. En todo caso, si se murió el tipo que es dueño de la cuenta, la heredarán sus hijos o alguien. Pero es raro que la plata se pierda. Bueno, en el caso de los bitcoins se pierden. Hay gente que tiene por ahí guardado el numerito de la billetera en un papel y se pierde ese papel. Por ejemplo, hay gente que compró bitcoin o tenía bitcoin al principio cuando valían muy poco, los dejó por ahí en una billetera fría, en un papelito, el número, y de repente cuando se dio cuenta que subieron mucho, lo fue a buscar y no encuentra el papelito. O lo tenía guardado el numerito en un disco duro y lo perdió. Bueno, hubo un caso muy conocido, está acá en las noticias, bueno, no se llega a leer, pero de una persona que tenía del orden de 510 millones de dólares en Bitcoin, lo tenía guardado el numerito lo tenía guardado en un disco duro y un día tiró la computadora. Entonces ahora le está ofreciendo al municipio donde él vive de revolver toda la basura hasta encontrar ese disco duro y poder recuperar cuál es el número de la billetera. Si lo encuentra, le ofrece a la municipalidad que le da la mitad de eso, no me acuerdo cuánto le ofrece. Le ofrece una cantidad a la municipalidad. Bien, y de hecho el mismo Satoshi Nakamoto, ese millón de Bitcoin que están dando vuelta ahí, no se han vuelto a tocar porque uno sabe cuál es la billetera de Satoshi Nakamoto y ese millón de Bitcoin está ahí inmovilizado y nadie lo usa. Podría haber pasado que Satoshi Nakamoto era un científico, un experto en ciencia de la computación, medio nerd, que hizo todo esto y después se murió. Y esos bitcoins van a estar perdidos. O sea que ya de los 21 millones que va a haber en todo el tiempo, podría ser que 1 millón ya estén perdidos. Entonces quiere decir que probablemente a la larga haya una deflación de los bitcoins. Bueno, los bitcoins están subiendo por un tema especulativo, pero podría ser que incluso cuando esté estabilizado, la idea es de que el bitcoin a la larga va a ser una moneda. Entonces su precio debería mantenerse constante, no debería subir. Eso recién ahora, porque recién se está comprendiendo la tecnología, pero en algún momento se va a estabilizar. Incluso cuando se estabilice, en algún momento se va a ir valorizando, porque la cantidad de bitcoin se reduce. Bien. Un temita más que sobre hashing que les quería comentar, que es otra utilidad de los hashes. Es cuando yo tengo una clave y quiero demostrar que tengo la clave, pero sin revelar la clave. Pensemos en el control automático, el control remoto del auto. ¿Cómo funciona el control remoto del auto? Uno pensaría que el control remoto tiene una clave, un numerito, y en el momento en que yo aprieto el botón, le manda la clave al auto. Pero entonces, ¿qué pasa? Una persona maliciosa se pone ahí, escucha la señal de radiofrecuencia que emite el control remoto, extrae la clave y ya tiene la clave. Con eso podría abrir mi auto. ¿Funciona así? No, en realidad no funciona así, ¿no es cierto? Por ejemplo, una posibilidad es esta usando
hashes. No sé si se llega a ver, quedó medio chiquitito. El auto, vamos a agrandarlo. Funciona así, ¿no? El uso inseguro sería ese. El uso inseguro sería que el control remoto tiene una clave, le manda por radiofrecuencia la clave al auto y el auto reconoce, él también tiene la clave, la compara, son iguales, abre las puertas, ¿no es cierto? Bueno, un intruso, una persona maliciosa que está escuchando, podría interceptar esa clave y después reproducirla y por lo tanto abrir el auto. Bueno, ¿cómo funciona con hashes? Eso se puede resolver. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona que el auto en realidad lo que mando no es la clave, sino que el auto me manda a mí un desafío, un challenge. Me dice, mirá, te mando un dato X. Ese X es cualquier número, un número aleatorio, random, 9D, cualquier cosa. Vos devolveme el hash de la clave y ese número. Entonces yo hago ese cálculo, perdón, el control remoto hace ese cálculo, hace el hash de la clave y el X, hace el cálculo de eso y se devuelve el auto. El auto lo puede comprobar porque él también tiene la clave y tiene el X que mandó. También puede hacer el cálculo y si el resultado es el mismo, sabe que yo tengo la clave. ¿Está? Bien. De esa forma, si una persona maliciosa está ahí interceptando, a lo sumo lo que puede interceptar es el X y el hash de key X. Bueno, uno podría pensar, es como una ecuación, ¿no? Hash de key X igual a X. Si fuera una ecuación y yo pudiera invertir la función de hash, podría deducir cuál es la clave. Bueno, pero no, ¿no es cierto? Porque la función de hash es de calidad criptográfica y por lo tanto la única forma es por prueba de error. Y si todas estas claves y datos tienen suficiente longitud, es imposible hacerlo. ¿Está? Es el típico caso, esto es un ejemplo, en realidad los controles de los autos no funcionan así, funcionan de otra forma, pero también evitan de enviar la clave, o sea, eso es seguro que es así, pero lo hacen de otra forma. Pero estos hashes sirven para demostrar que yo tengo algo, una clave, sin mostrar la clave. ¿Está? Es el típico caso, es como por ejemplo a veces, qué sé yo, cuando en la guerra uno hace, qué sé yo, una palabra clave, la palabra clave es San Martín. Si yo quiero saber si alguien es de mi bando, no le pregunto cuál es la clave que diga San Martín, porque entonces alguien que está escuchando tendría la clave San Martín. Qué sé yo, por ejemplo, le pregunto de qué color era el caballo, el famoso caballo blanco, o de qué provincia fue gobernador, y cosas por el estilo. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Le hago preguntas relacionadas con la clave, pero sin que tenga que demostrar la clave. Bueno, y con esto paramos. Les traté de contar lo que sé.